continuamos con este curso de programación. Me da gusto verte en esta segunda entrega. Recuerda que es el curso más completo, gratuito que vas a poder encontrar en YouTube. Te va a enseñar los fundamentos a que ganes un nivel intermedio avanzado, secretos y trucos para que te puedas certificar en el primer nivel de competencia. Vamos allá. Así que vamos a continuar donde nos habíamos quedado. Déjame decirte que vamos a ver las listas como pilas, ¿sale? El siguiente tema que sigue es listas como pilas. Lo voy a escribir en mi terminal. Sin embargo, llegó la hora de presentarte a usar Visual Studio Code. Si tienes Windows, simplemente te vas a ir a Inicio y vas a escribir aquí VS Code. En este caso es VS Code. Aquí está, le vas a dar clic y ya tendremos acceso a Visual Studio Code. Aquí ya me está abriendo un archivo de ejemplo que yo tengo, no te preocupes. Lo iremos creando todo desde el inicio. Ahora, si tú tienes Linux, simplemente escribe code y el punto y se abrirá de manera automática Visual Studio Code. Ahora, ¿qué se necesita o qué vamos a hacer? Bueno, lo primero es crear nuestro archivo. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a borrar este para crear todo desde el inicio. Le vamos a dar clic aquí, pero antes de empezar a indagar te voy a recomendar dos extensiones por si no las tienes instaladas. La primera va a ser la de Material Icon, para que tengas los iconos y se te clasifiquen los archivos. Se va a cambiar el icono dependiendo la terminación. Ese es uno. La siguiente es la de Python. Quiero que instales esta que estás viendo en pantalla por si no la tienes instalada. Y seguido de eso le pones Black Format de Microsoft para que tú pongas el formato. Esto nos va a ayudar a instalar el formato de forma adecuada, que siga las guías de estilo y nos personalice de una manera correcta la forma de estar tipando Python. ¿Listo? Una vez dicho esto, creo que ya tenemos lo necesario para continuar. Nos vamos a ir de nuevo a nuestro editor. Si se ve un poquito diferente, no te preocupes. Al final del día simplemente vamos a crear archivos. Y aquí, ¿cómo le vamos a hacer? Que es en la fuente, escribir este iconito y te va a crear el archivo. En este caso se va a llamar init. Le voy a poner PY, que es la terminación de Python, PY. Por eso aquí ya va a salir el icono de Python, como lo puedes estar observando aquí. Listo. Y ya tenemos creado nuestro primer archivo de Python. ¿Qué es una pila? Es una estructura de datos lineal que sigue el principio LIFO, o por sus siglas significa Last In, First Out. O sea, el último elemento que se inserta en la pila es el primero en ser eliminado. Para poder ejecutar Visual Studio Code y no tener ningún problema con Python, vamos a ver este apartado de aquí abajo, y aquí es donde se selecciona el intérprete. Aquí a ustedes les va a salir, si nada más tienen instalado una vez Python y no es como yo que tengo varias distribuciones, no les va a salir todo esto y simplemente tendrían una opción por default. Tenemos esta expresión. Lo primero que tenemos que hacer es ver, bueno, yo ya tengo mi expresión. Recuerda, es un string. Para no quemar recursos, entonces vamos a usar nuestra palabra clave if para validar lo siguiente. Tengo mi expresión, entonces mi expresión me va a contar lo siguiente. Quiero que me cuente los paréntesis que están abiertos de esa manera. Sin embargo, yo siento que voy a estar utilizando muchas veces esta palabra. En este caso le voy a poner paréntesis izquierdo y lo vamos a poner aquí eso. Ahora tendremos el paréntesis derecho y es casi igual, simplemente cambia el paréntesis. ¿Qué hicimos aquí? Si el paréntesis derecho es igual al paréntesis izquierdo, quiere decir que tiene el mismo número de paréntesis abiertos y cerrados nuestra expresión matemática. Así que podemos continuar. Significa que el usuario no se equivocó y al menos la estructura está completa en paréntesis. No sabemos si están bien colocados o no, pero al menos sabemos
que están de forma correcta o están completos. Vamos a usar el término pass por el momento porque no voy a definir nada ahorita y voy a dar el término de lo siguiente. Si paréntesis izquierdo, aquí está, es mayor a paréntesis derecho, entonces vamos a imprimir lo siguiente. Agrega un paréntesis, vamos a hacer énfasis derecho. Si está al revés, vamos a poner lo mismo pero con el paréntesis que nos hace falta, el otro. Listo, entonces si está incompleta nuestra estructura, antes de quemar recursos ya nos va a decir, ¿sabes qué? No está completa, chécalo. Si tiene el mismo número de paréntesis, entonces aquí vamos a crear una lista. En este caso le vamos a poner pila. Vamos a ponerle pilas porque va a traer muchas cosas, buena práctica. Va a traer aquí los paréntesis guardados. ¿Qué sigue? Vamos a ponerle for. Ahora sí necesito que entre la expresión. Entonces aquí le voy a poner carácter in en la expresión. Entonces, ¿qué hicimos? Vamos a ir pasando uno por uno y recorriéndolo por este for para evaluarlo. Vamos a volver a usar in y ahora vamos a preguntar si el carácter contiene lo siguiente. Aquí hacemos nuestro primer filtro. Si el carácter contiene paréntesis, que es lo que nos interesa evaluar, vamos a hacer lo siguiente. Como ya evaluamos la expresión, estamos limpiando todo y simplemente vamos a dejar entrar los paréntesis. Entonces, aquí entra if. Si el carácter es igual al paréntesis que yo abro, entonces, ¿yo qué necesito? Entonces le voy a decir a las pilas que me agreguen. O sea, si este está abierto, le voy a pedir que agregue un paréntesis. Entonces, lo que implica que yo tengo abierto un paréntesis. Sigue, necesitamos un else if. ¿Por qué? Vamos a manejar un else if. Y vamos a analizar el siguiente escenario. Si pilas, vamos a dar el comando length y le vamos a preguntar. Si pilas es mayor que 0, puede entrar al recurso. Significa que yo estoy pasando un paréntesis cerrado. Entonces, si yo estoy pasando un paréntesis cerrado y esto es mayor que 0, significa que está cumpliendo el argumento de la lógica. Entonces, aquí lo que vamos a hacer a las pilas es decirle, ¿sabes qué? Quita el último elemento, porque el primero que entre aquí va a ser el que esté quitando aquí. De esta manera, yo estaré haciendo un recorrido y agregando y quitando los paréntesis. Y así me va a decir si la estructura o no está completa. Una vez que haya acabado de recorrer toda la expresión, vamos a hacer lo siguiente. If, si pilas otra vez lo mismo, si este es mayor que 0, entonces, aquí para que valiera, vamos a agregarlo así, que sea igual a 0, significa que la estructura listo. Si es mayor a 0, significa que la estructura está completa. Pero si llegara a haber un 1 dentro de, significa que la estructura está incompleta y le faltan caracteres. Vamos a guardar esto y vamos a... Te presento el debugger. Lo vamos a ver todo. Para empezar a evaluar el código, nos vamos a ir a esta parte de Visual Studio Code y le vamos a dar aquí en Python Debugger porque vamos a ir viendo línea a línea cómo se comporta este ejemplo. Ya, ¿cómo funciona? Tenemos que poner un puntito de la expresión para activarlo. Voy a darle Enter y comienza la activación. Vamos paso a paso. Estas flechitas nos van a ayudar. Estas van a ser para retroceder, adelantar al siguiente punto. Si no tiene punto, va a terminar como la expresión. Voy a poner otro puntito para que vean cómo funciona. Le voy a dar clic y me voy a pasar al siguiente punto. Pero ¿para qué sirve el debugger? El debugger significa que yo puedo ir evaluando paso a paso toda la expresión. Aquí ya el primer paso me dijo que la expresión se le asignó este valor.
Aquí ya lo puedes ver, o sea, este valor fue asignado aquí. Vamos a darle siguiente. Paréntesis izquierdo vale 5. Se evaluó esta expresión y dice que hay 5 paréntesis. Vamos con el que sigue. Paréntesis izquierdo y derecho. Dice que tiene 5 paréntesis. Siguiente, se creó la variable pilas. Aquí como estamos, vamos en esta línea. Entonces procede a la evaluación. Paréntesis izquierdo es igual a paréntesis derecho. Tienes paréntesis izquierdo y paréntesis derecho. 5 es igual a 5, es correcto. Entonces va a entrar. Comienza el bucle. Nos va a pasar toda esta expresión, pero recuerda que va a recorrer valor por valor. Va a poner primero el paréntesis, el 5, la X, el signo negativo y así sucesivamente. Vamos a darle enter. De esta manera filtramos y solo aceptamos paréntesis abiertos y cerrados. Como el primero era un paréntesis, como tú lo puedes estar observando aquí, entonces aquí va a pasar, este paréntesis es igual a este, claro, entonces se va a agregar a las pilas. Y aquí ya tenemos agregado nuestro primer paréntesis. Vamos a darle siguiente al código. Siguiente, obviamente ya no va a pasar porque el carácter que tengo aquí es 5. Vamos a darle siguiente. Siguiente no va a pasar porque es 5. Vamos a darle siguiente, 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 siguiente. Hasta que tengamos otro paréntesis. Tenemos este paréntesis. ¿Qué va a hacer con este paréntesis? Vamos a darle siguiente. Aquí dice pilas es mayor que 0. Obviamente sí, porque ya teníamos un paréntesis abierto. Entonces vamos a darle siguiente. Porque aquí pilas vale 1. Aquí ya está. Vale 1. Como vale 1, entonces se sale el paréntesis de pilas. Pop. Aquí ya lo saca. Y regreso al ciclo. Vuelvo a darle, vuelvo a darle. Así sucesivamente va a estar pasando. Voy a darle play para que veamos todo el algoritmo corriendo. Aquí ya me dice que la estructura está completa. Significa que funciona de forma correcta. Voy a quitar el debugger y vamos a completar la expresión de la siguiente manera. Nada más vamos a darle input y vamos a poner aquí dame una ecuación. Listo, ya que tenemos lo de la ecuación, vamos a guardar y aquí en mi terminal vamos a jugar. Voy a escribir Python 3 y aquí init. Vamos a darle enter. Aquí ya me está diciendo que le dé una ecuación. Le voy a dar la siguiente ecuación para ver si es correcto. 5x menos 2 paréntesis por paréntesis, 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 paréntesis y voy a poner paréntesis, paréntesis. Vamos a darle enter y me dice agrega un paréntesis y vamos a volver a ejecutar el código. Voy a darle espacio, voy a ponerlo así y ¿qué me va a decir? La estructura está completa, es correcto. Ahora lo que les decía, si tengo dos paréntesis y dos así, la estructura tiene el mismo número de paréntesis, pero no está bien hecha. Vamos a darle enter y aquí ya me está diciendo la estructura está incompleta. Eso es correcto, porque yo solo cerré dos paréntesis y abrí dos. Matemáticamente esto no existe y esto sería un error. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a darle 5 y voy a poner 5x menos 3, 2. Vamos a darle y aquí me dice la estructura está completa. Es obvio porque no tiene paréntesis. Vamos a poner algo más complejo y con esto terminamos este video. Y la estructura está completa. Vamos a volver a darle esto. Voy a copiarlo. Voy a abrir una. Voy a pegarlo y voy a darle enter. Y aquí ya me está diciendo agrega paréntesis. Como puedes observar, ya creamos nuestro primer ejemplo de pilas. En este caso con listas. Yo aquí le puse init, pero sirve para ponerle pilas al archivo. Aquí está, fue lo que ejecutamos. Hicimos un repaso de todos los temas del video anterior que te expliqué. Aquí lo vimos, ya aplicado, manejando los conceptos en un algoritmo que te pueden hacer en una entrevista de trabajo. Continuamos con este curso de programación y toca ver la estructura tail o colas. Es una estructura de datos y sigue el siguiente principio. El primero en entrar es el primero en salir. O sea, first to int, first to out. O por sus siglas en inglés, FIFO.
Esta estructura de datos se puede implementar utilizando listas en Python con la clase Deke y el módulo Collection. La clase Deke proporciona métodos más eficientes para operar con la inserción y eliminación de colas. Ahora, déjame decirte que esto lo vamos a tener que hacer. Yo sé que todavía no sabemos importar, pero no te preocupes. Vamos a hacer un poquito caso omiso. Vamos a estar trabajando con Deke y de esta manera lo vamos a traer. No te preocupes por el momento que signifique esa línea. Más adelante te voy a enseñar a cómo utilizar, a cómo traer librerías y crear las tuyas. Vamos a suponer que estamos en una fila. Estamos cuidándolo y en esa fila llegó Mario. Entonces, ¿qué hacemos para simular este evento? Vamos a agregar eficiencia. Vamos a crear esta variable que se llame Q y vamos a instanciar Deke, que es la que habíamos traído de acá, y le vamos a agregar esta lista. De esta manera vamos a manejarlo de una forma más optimizada. Entonces, ahora vamos a dar Enter y supongamos que ahora está en la fila. Seguimos trabajando con Q y ahora viene a la fila, es el método que vamos a estar utilizando y vamos a agregar el siguiente elemento. Se forma en nuestra fila Pancho. Entonces ahora está formado Pancho y Mario. Si yo veo Q, ahora tengo a Mario y a Pancho. ¿Estás de acuerdo? Después llega otro compañero y ahora es Pepe. Volvemos a ver. Y ahora ya tenemos a Mario, a Pancho y a Pepe. Después se acerca Juan. Igual de la misma manera. Ya lo tenemos. Entonces, si vemos quién está formado, podríamos ver que está Mario, Pancho, Pepe y Juan. Entonces están esperando en la fila y se empieza el evento en el cual ellos se habían formado. Para lo cual se les va a ir llamando conforme fueron llegando. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, entonces para ir trayendo cada elemento que va como fue llegando, tendríamos que usar la siguiente estructura. Vamos a poner Q, pop left, que me va a quitar y va a traer siempre el primero. Entonces aquí yo le voy a decir que llegó primero Mario, después llegó Pancho, después llegó Pepe y después llegó Juan. De esta manera atendí a todos en el orden como fueron llegando. Esto es importante en algunos casos cuando desarrollamos software o automatizamos procesos en los cuales queremos que se vayan cerrando conforme se fueron abriendo. Entonces, esta es una estructura que te ayudaría a abarcar esa parte de problemas, porque conforme vas a ir abriendo los pasos, los vas a ir cerrando. Llega el momento de darte otro tip que se puede hacer con las listas. Ya habíamos visto antes este tema, pero quiero que sepas que se puede desempaquetar igual las listas. Entonces supongamos que nosotros tenemos esta variable que se llama frutas, vamos a copiarla y nosotros queremos obtener simplemente la manzana y la naranja. Le haríamos así, pondríamos la coma, aquí ya me está completando mi terminal inteligente y esto es lo que haríamos. Pero presta atención, yo te había dicho que solo quiero el mango, así que yo voy a quitar esto así. Infirió más o menos, pero esto es lo que yo quiero. Yo quiero apple y mango. Apple y mango. De hecho es una naranja. Yo aquí la estoy viendo como naranja. Orange. Vamos a darle enter. Y aquí yo ya tengo la naranja. Que diga la manzana y la naranja. ¿Qué hay en el guión bajo? Los otros elementos. Esto se llama desempaquetar. Y puedes obtener los elementos de manera específica como tú los necesites, como tú pudiste observar. Esto también funciona y es muy útil para ir trabajando los elementos de forma individual.
Y llegó el momento de ver las tuplas. Se ven exactamente como las listas, excepto que usan paréntesis en lugar de corchetes cuadrados. Una vez que definimos una tupla, puedes acceder a los elementos individuales utilizando el índice de cada elemento, tal y como lo harías en una lista. Entonces también puedes hacer rebanadas o slicing. Las tuplas son inmutables y eso es lo que la diferencia de las listas. Vamos a comenzar. Una tupla de manera estricta se refiere con la palabra reservada tuple. Entonces, si nosotros hacemos esto, aquí en este caso es tupla, nos va a decir que es un objeto de tipo tuple. Esta es la manera tipada y se podría decir que la manera estricta. Comúnmente no se hace así. Comúnmente nosotros ponemos tupla y ponemos esto. Y ya ahí tenemos una tupla. Esta es la manera convencional como trabajamos en Python. Sin embargo, es importante que sepas cualquiera de las dos. ¿Ok? Vamos a explicarte todo lo que se puede hacer con el siguiente ejemplo. Voy a crear una tupla de esta manera con unos números. Y vamos a acceder a la tupla como lo haríamos como en una lista. Si yo quiero acceder al primer elemento, en este caso al número 1, sería de esta manera. Si yo quiero acceder al último elemento, sería de esta manera, recordando que este es 0, 1, 2, 3, 4. Solo tenemos 4 elementos, así que cualquier manera que nosotros manejemos, deslicen de rebanadas en español, podríamos obtener los valores de las tuplas, como tú puedes estar observando en pantalla. De igual manera funciona length en tupla. Si hacemos un for, funciona. Todo esto funciona, lo que quiere decir que es como una lista. Continuamos, tupla. Tenemos eso y vamos a ver el siguiente método. De hecho, las tuplas, al ser inmutables, tienen muy pocos métodos. Vamos a verlos todos. Simplemente tiene count y index. Así que vamos a abordar a count y cómo funciona. Tengo una tupla que tiene 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si nosotros aquí ponemos el número 5, me va a decir que solo tengo el número una vez. Entonces, otra cosa que yo puedo hacer con mi tupla es poner lo siguiente. Tupla 2, vamos a ponerla así. Le voy a poner igual y aquí mi tupla y lo voy a sumar de la siguiente manera. 6, 7, 8. Vamos a darle enter y voy a escribir tupla 2. Como tú puedes observar, si yo hago este tipo de operaciones, puedo ir sumando y se podría decir que concatené mi tupla. Hice solamente un elemento. Regresando a la misma lógica y quiero que veas cómo funciona count, voy a agregar este 5, le voy a dar enter y vamos a poner aquí count, el número 5. Vamos a ver qué pasó. Son 2. Entonces tenemos 2 veces el número 5. Corroboremos esa información. 1, 2. De esta manera funciona count en las tuplas. Yo puedo repetir una tupla si la multiplico. Entonces, si yo pongo así, ahora 2 veces la tupla la tengo, porque la puedo repetir de la siguiente forma como te mostré. Vamos a escribir aquí tupla para que podamos ver lo siguiente. 5 está en la posición 4. 0, 1, 2, 3, 4. Por eso aquí nos marca que está en 4. Así que si ponemos 1 debería de darnos 0 para corroborar lo que te estoy diciendo. ¿Ok? El desempaquetamiento es de la misma forma como las listas. Si nosotros queremos desempaquetar la tupla, podemos poner cada uno de los elementos recordando que deben de ser el mismo número de elementos que tiene la tupla si ustedes no lo marcan. ¿A qué me refiero? Tupla. Vamos a escribir tupla. Hay 1, 2, 3, 4, 5. Debe de haber 5 variables. 1, 2, 3, 4, 5. Si no fueran del mismo tamaño, ya te había explicado que puedes usar el comodín del asterisco
para simplemente extraer los valores que a ti te interesan. Te puedo ponerle B de esta manera, darle enter y aquí ya mostrarte cuánto vale A, B y E. Son los valores que yo extraje y los que me interesan. Este es un truco y puede venirte como pregunta en una certificación entre líneas de código. Continuamos con los strings. Cuando yo defino una cadena, for y in cadena, aquí ya me está imprimiendo la palabra, el número de veces de la letra. Entonces ahora si yo hago con la i, voy a tener cada una de las palabras aquí recorriéndose. Quiero que observes, aquí pasé la palabra entera y aquí cada una de las letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lo que quiere decir es lo siguiente. Que es como si yo tuviera ese hola mundo si lo estuvieras tú viendo de esta manera. Y así sucesivamente. Es como si esto estuviera expresado de esta manera. Entonces, al estar expresado de esta manera, lo podemos tratar con varios elementos de una tupla. ¿Qué quiere decir? Que entonces, si yo quisiera sacar de cadena la palabra, la letra H, la podría extraer así. O si sacar la letra O, podría obtener el último elemento. Todas las rebanadas que yo pudiera hacer en una lista, en una tupla, aquí las podría hacer. Entonces, si yo aquí quisiera extraer hola, ¿qué número tendría que poner? Sería 0, 1, 2, 3. Entonces, si yo aquí pongo 3, perdón, prácticamente aquí tengo all. Entonces sería 4. Vamos a darle. ¿Por qué es 4? Vamos a verlo. 0, 1, 2, 3. Pero recordemos que en el estricto hacer, cuando hacemos un sling y de aquí le estamos diciendo que queremos un desplazamiento de 3 caracteres, ¿no? Entonces, si yo quiero obtener 3 caracteres, esta sería la manera. Si yo quiero obtener 4 caracteres, sería de esta manera. Y entonces, cuando ustedes lo pongan aquí, ese sería el número de caracteres. O si lo quieren ver de una manera más resumida, aquí tendrían el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Realmente empezarían a contar desde donde inicia la letra. Yo no se los explico así porque a mí se me hace más fácil recordar que cuando están del lado derecho, el número que está aquí corresponde a la cantidad de letras. Y cuando está de este lado corresponde a la cantidad, si ustedes cuentan 0, 1, 2, 3. ¿Ok? Simplemente esa es la referencia que pueden tener. Llega la hora de concatenar elementos en un string y para ello vamos a verlo con la siguiente forma. Vamos a ver que podemos concatenar elementos utilizando el operador más. Así que si yo pongo saludo más nombre y le doy enter, yo ya los concatené. Así que si yo quisiera tener aquí un espacio, simplemente pondría otro string con el espacio y yo ya podría haberlos concatenado. De esa forma podría estar trabajando los métodos y mostrarlos. Esta es una manera ineficiente, sin embargo es práctica y cómoda cuando no necesitan trabajar grandes cantidades de información. Si requirieran trabajar grandes cantidades de información, les voy a recomendar que utilicen el join. Y para ello les voy a enseñar el siguiente ejemplo. Este ejemplo puede ser una pregunta de certificación porque les pueden preguntar qué método es el más eficiente para tal escenario si quisieran unir alguna cadena de texto a partir de una lista de strings. Entonces, si ustedes hicieran lo siguiente, así simplemente voy a poner una cadena de texto, aquí yo ya la convierto en un string, entonces ya existe el método join y le voy a pasar esta lista al método join. Si yo lo hago así, ya me va a poner hola Juan y un espacio. Recuerda que a cada palabra cuando la concatene le va a agregar este espacio. Vamos a verlo para que me entiendas. Y lo hace de esa manera. Si nosotros no quisiéramos que tuviera un espacio, por ejemplo un guión, para que lo puedas apreciar más,
Esto es lo que haría el join. Muy útil y es muy eficiente si quisieras concatenar grandes cadenas de texto. Yo te recomiendo esta opción. Toca hablar de F-string. Tiene mucho en su documentación y ayuda a dar formato de una manera excepcional cuando imprimimos en pantalla. Así que yo te voy a mostrar un pequeño ejemplo para que te dé curiosidad y busques a F-string en la documentación y le puedas sacar todo el provecho para que te conviertas en un mejor desarrollador. Para ello te voy a proponer el siguiente ejemplo y vamos manos a la obra. Tenemos el siguiente ejemplo, así que vamos a aplicar un poco todo lo que hemos estado viendo y te voy a explicar cómo vamos a usar este nuevo comando. Para lo primero que vamos a hacer, vamos a poner un for y yo voy a extraer el empleado de empleados. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesito el nombre. Vamos a ponerlo en español. Nombre, aquí ya me está autocompletando. Necesitamos tener el sexo, la edad y el sueldo. Ok, yo voy a quitar el sexo y simplemente me voy a quedar que diga la edad y simplemente me voy a quedar con el nombre, el sexo y el sueldo. ¿Sale? Vamos a hacerlo de esa manera. Ahora, yo ya extraje la información y quiero imprimirla en pantalla. Lo primero que voy a hacer para que veas, de esta manera yo voy a llamar a F-string y después voy a poner las comillas explicando que es un string. Sin embargo, aquí yo ya estoy activando el F-string con esta letra y le voy a decir, vamos a poner entre llaves para decir que yo quiero hablar o que quiero que aquí se ponga la palabra nombre. Entonces, si yo hago esto, entonces yo aquí podría poner nombre, dos puntos, y así como está voy a dar enter. Dice que no se puede desempaquetar, es correcto, no se puede desempaquetar porque nos hace falta un elemento. Y vamos a recordar en qué orden estaba. Juan, que vendría siendo nombre, sexo, sueldo y, ok, la edad. La edad no me interesa, así que vamos a aplicar lo que les había dicho. No se les vaya a olvidar, si no les va a marcar el error de desempaquetamiento que a mí me marcó. Este dato no me interesa, así que lo voy a manejar con el guión bajo, como buena práctica. Yo ya tengo aquí Juan, María, Pedro. ¿De acuerdo? Como yo tengo aquí Juan, María, Pedro, hasta ahí no tiene gran sentido y simplemente he impreso esta variable. Como puedes observar en verde, cuando ustedes ponen las llaves, automáticamente identifica Python que aquí va a ir una variable. ¿Es más elegante escribir el código? Sí, pero sin embargo ese no es todo su potencial y te lo voy a mostrar. Ahora vamos a poner aquí el sueldo y lo voy a dejar de la siguiente manera. Así como está. Vamos a darle enter y ahorita no hemos visto gran mejoría. Sin embargo, print format tiene muchos métodos que te pueden ayudar a dar estética. Y vamos a empezar a impartirlos. ¿Cómo se pone? Vamos a poner dos puntos y aquí empieza lo interesante. Cuando estemos trabajando con un string, si lo queremos justificar a la izquierda se va a poner así. Si lo queremos justificar a la derecha con el signo mayor que. Y si lo queremos centrar sería con este signo de potenciación o caret. Con ese signo. Entonces vamos a ir haciendo pruebas para que tú veas. Y vamos a anteponer un nombre para decirle que es el número es la longitud de espacios permitidos de la cadena. O sea que si la cadena mide menos esto, lo va a rellenar con espacios en blancos. Aquí que le estoy diciendo que la voy a centrar la palabra con 10. Vamos a darle enter. Y como puedes observar, ahora yo ya tengo aquí centrada la cadena y tiene sus espacios en blanco. Entonces empieza a ser más estético la impresión de mi información. Vamos a seguir continuando viendo los demás ejemplos que te había dicho. Si yo lo quiero justificar hacia la derecha para que tú veas cómo se ve, ya está aquí justificado a la derecha.
no queda, obviamente, pero quiero que veas que se puede hacer este tipo de cosas cuando tú quieras presentar tu información. Aquí ya está pegada, pareciera ser que la mejor manera de hacer esto es así, centrado. Vamos a continuar con el sueldo. El sueldo a nosotros igual lo podemos manejar de manera un poco diferente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Digámoslo que quiero que estén separados por comas para que los miles le empiece a aparecer comas. Y a su vez quiero que tenga 2 decimales. Si nosotros hacemos esto, ahora ya se ve mejor nuestra estructura. Como te decía, de aquí tú ya puedes empezar a leer diversas opciones, formatos. También podríamos ponerle y especificar que son 10. Aquí simplemente voy a quitar la coma para decirle que yo quiero que sea del tamaño de 10. Y aquí ya me empezaría a respetar el tamaño de esta expresión. Así si pondremos la coma, vamos a ver aquí. Ya está expresándome los miles. Pero aquí ya me está diciendo que tiene 10 espacios. Entonces aquí va a haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí tengo los 10 espacios. Entonces de aquí a acá hay 10 espacios. Si quisiera tener 3 decimales, simplemente le pondrían el número 3 y yo ya tendría 3 decimales. Cabe mencionar que deben de leer la documentación para que tengan el formato que ustedes gusten o necesiten. Y ya por último, recordando, esto como es un sueldo, pues vamos a agregarle el signo de pesos para que tenga un poquito más de sentido. Y así podrían estar manipulando su información. Repito, la documentación tiene mucha información respecto a este tema porque pueden crear diferentes formatos y personalizar su texto en impresión en pantalla como ustedes necesitan. Así que si les llamó la atención qué pueden hacer con este comando, les invito que vayan a la terminal y continuamos con este curso de programación. Así que déjame presentarte otro tema importante que podemos hacer en las listas. Ya por último, pero no menos importante, déjame presentarte el comando de zip. El comando de zip nos va a ayudar para mezclar dos listas de tamaños iguales para poder trabajar información. ¿Para qué nos podría servir esto? Bueno, te voy a poner el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos estas palabras reservadas y las vamos a buscar y extrajimos estos elementos de nuestro front-end. Tenemos estas anclas con esta palabra. Entonces nosotros queremos cambiar esta palabra en nuestro código HTML y reemplazarla por mayúsculas. ¿Cómo podríamos hacer con Python eso sin que tuviéramos que estar copiando y pegando? Porque aquí pues simplemente son 1, 2, 3, 4, 5. Son solo 5 elementos. Pero si tuviéramos 100, 200, 300, ya no sería tan sencilla hacer esa tarea, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? El primer principio que yo te decía debe de tener el mismo número de argumentos. Así que vamos a corroborarlo usando lo siguiente. Vamos a copiar este y vamos a ver cuántos tiene. Vamos a acá arriba, vamos a copiar este y vamos a ver cuántos elementos tienen. Como puedes ver, tienen 5 y 5. Hasta ahí todo en orden. Entonces podemos usar zip. Entonces vamos a usar un for. ¿Y qué necesitamos? Yo necesito la palabra que voy a utilizar, el link, y lo voy a traer. Ya les habíamos dicho de las palabras claves y de los links que yo había extraído de mi front. Entonces vamos a corroborar si todo está de forma correcta. Vamos a imprimirlo por el momento. Aquí me está autocompletando esto que no lo necesitamos. Así que simplemente voy a ponerle aquí Word para que ustedes vean que ya me traen las palabras. Y si yo aquí le doy una coma y le pongo link, me va a concatenar los argumentos y yo ya voy a poder ver que tengo el backend
y esto. Entonces yo quiero reemplazar esta palabra aquí y cambiarla a mayúscula. Solo esta palabra, porque recuerden que aquí existe también esta palabra. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Muy bien. Vamos a regresar al código y ahora sí vamos a escribir la siguiente palabra. Format. Esa va a ser mi variable, la que le va a dar el formato. ¿A quién se lo queremos dar? Al link. Como ahora ya extraje el dato, este es un string. Entonces, como es un string, tiene todas las propiedades de un string. Entonces vamos a buscar replace. Listo, aquí yo tengo replace. ¿Cómo funciona replace? Le voy a decir que quiero que reemplace la siguiente frase. Le voy a decir, ¿sabes qué? Reemplaza, cierre de corchetes, abro corchetes y lo vamos a poner aquí, Word. De esta manera voy a decirle que lo que está dentro de esta estructura con el nombre de la palabra me lo cambie. Por si hubiera en otros lados de la etiqueta ancla de la HTML, no me la reemplace. ¿Por qué quiero que me la cambie? Por la misma estructura. La vamos a copiar y la vamos a pegar. Sin embargo, como este igual es un string, vamos a convertirlo a mayúsculas. ¿Ok? Voy a darle Enter. Y ya funcionó. Sin embargo, aquí yo no le puse que hiciera algo para que ustedes vieran a Format. Vamos a darle Enter. Aquí debemos de tener cuidado porque Format parece ser una palabra reservada. Vamos a cambiarle el tema y utilizar otra palabra. Pero por el momento quiero que observes que ya hizo lo que te explicaba. Ya cambió backend, frontend, base de datos y HTML a mayúsculas. Entonces yo ya mezclé con zip dos listas con el mismo número de elementos, los fui pasando y hice un cambio de una manera más práctica. Entonces ya me empiezo a mover con mayor soltura en Python. Los sets o conjuntos, los cuales en Python son una colección ordenada de elementos únicos y puedes usar conjuntos para realizar operaciones de conjuntos como uniones, intersecciones, diferencia, diferenciación simétrica y muchas cosas más de maneras eficientes. Prácticamente con conjuntos te podría dar otro video. Sin embargo, te voy a mostrar lo esencial de los conjuntos. Vamos a mi terminal. ¿Cómo se crean los conjuntos en Python? Bueno, o los famosísimos sets. ¿Cómo lo vamos a hacer? Conjunto. Vamos a escribir aquí conjunto. Y aquí de manera estricta sería así o de esta manera. Ya lo tenemos creado. Pareciera un diccionario, sin embargo no debe de llevar las claves. Para ello te propongo el siguiente ejemplo. Vamos a crear un conjunto de dos listas numéricas. Y para ello, de igual forma, vamos a ver cómo puedo agregar un elemento a una lista, ¿no? Perdón, a un conjunto. Entonces yo tengo este conjunto y lo único que tengo que hacer es ponerle add. Y por ejemplo le voy a agregar el 6. Vamos a darle enter y ver que yo ya agregué el número 6. Recuerda que lo va a agregar al final del conjunto. También debemos de saber cómo eliminar elementos de un conjunto. Para ello vamos al siguiente ejemplo. Aquí voy a escribir la palabra remove. Y aquí, como son más eficientes, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Quita el 6. Vamos a ver el conjunto y ya me quitó el conjunto. Recuerda que una de las cosas interesantes que tienen los conjuntos es la optimización y que no permite que tenga valores duplicados. ¿A qué me refiero? Vamos para allá. ¿Recuerdas que te había dicho que así se agregaban? Vamos a agregar el 6 y vamos a agregar el 6. Voy a escribir conjunto 1 y quiero que observes algo. No me permite agregar dos veces el número. Entonces este es un hack y es algo que te pregunto de certificación. Te lo voy a mostrar con el siguiente ejemplo o cuando tengas una entrevista de trabajo y te pregunten algún algoritmo eficiente
que tengas que filtrar valores o limpiarlos y solo dejar los datos únicos, ahí te va el siguiente hack. Digamos que tienes esta lista. Tienes el 1, el 2, aquí tienes el 1, aquí tienes el 2, aquí tienes el 3, aquí tienes el 3, aquí tienes el 3, aquí tienes el 4, 4, 5, 6, 7, 8, 0. Perdón, 0. Tenemos eso. Y te piden que crees un algoritmo para filtrarlo. ¿Cómo harías eso? Aquí ya aplican lo que te acababa de explicar, los sets. Si tú tienes entonces un conjunto, vamos a ponerle así conjunto, y yo aquí le pongo set y pongo aquí la lista y aquí imprimo el conjunto, yo ya filtré todo sin necesidad de hacer nada. Ahora lo único que a ti te queda es volver a poner list y escribir conjunto, y habrías regresado a la estructura inicial la información que tienes. Y observa algo interesante, no nada más acepta valores únicos, sino ya te los dio de manera ordenada, lo que mejora la eficiencia. Te ahorraste 2 pasos. El primero, filtraste toda la información y la estás dando de menor a mayor. Así que aquí yo ya como tú ya tienes esto ordenado, vamos a ponerle lista ordenada. Entonces, ya de aquí tú puedes hacer todas las operaciones con un list. Con las listas lo podrías igual ordenar de reversa y así sucesivamente tener diferentes tipos de información que puedas manejar con las listas. Este es un hack, este es algo muy interesante, te lo pueden preguntar en algoritmos, en entrevistas de trabajo, en preguntas de certificación, y esa es una manera muy eficiente de filtrar la información. Así que te lo quise mostrar para que veas la importancia de conocer las bases de cada uno de los elementos que yo te voy explicando de tema a tema. Por eso te digo que si habláramos de set, el tema de set es muy largo, así que no puedo indagar tanto porque realmente sirve para hacer conjuntos, cosas matemáticas, ya cosas más completas en donde realmente si estás estudiando alguna ingeniería, teoría de conjuntos, intersecciones y todo ese tipo de cosas, la verdad te va a servir mucho. Entonces, por el momento, yo no te lo voy a explicar tan a fondo, pero quiero que veas las cosas más importantes o los trucos o los hacks como los que te acabo de mostrar. De igual manera puedes hacer lo de siempre, poner in conjunto, manejarlo con for, desplazarte con los conjuntos, entonces hacer ese tipo de cosas. Entonces la última que queda es por ejemplo conjunto, por si te quedabas con la pregunta ¿qué pasa si yo pongo el 0? Aquí yo ya no puedo hacer slide en los conjuntos, ¿vale? Que te quede claro. No podemos hacer ese tipo de cosas porque funciona de diferentes maneras. De igual manera no te preocupes, si tú quisieras hacer esto, lo único que tendrías que poner es hacer esto y podrías acceder sin ningún problema al conjunto. Esa es la gran versatilidad que le da y son los hacks o tipos que yo te puedo estar mostrando. Y llegó la hora de la cereza del pastel. Una de las estructuras más importantes que tiene Python y que vamos a ver a continuación. Los diccionarios, o también a menudo llamado mapas o hash map o tablas de búsqueda de arreglo asociativo. Estas son unas herramientas altamente optimizadas y aprenderemos cómo utilizarlas en Python. Te voy a explicar al menos uno de cada uno de los ejemplos y todo lo que puedes hacer. Vamos a tratar de indagar
a profundidad con los diccionarios, puesto es una de las estructuras más útiles debido a que los diccionarios pueden almacenar casi una cantidad ilimitada de información, recorrer los datos, obtener datos, funciones, clases de una manera súper optimizada. Para ello, vamos a mi terminal y vamos a ver cómo son estos famosísimos diccionarios. Lo primero que vamos a ver los diccionarios. ¿Ok? La forma correcta en poner un diccionario y la que casi nunca vas a ver es esta manera. Esta es la forma estricta de declarar un diccionario y como vemos, si le ponemos type y aquí le ponemos diccionario, damos enter, aquí ya tenemos que es de tipo diccionario. ¿Cómo podemos crear diccionarios? De la forma estricta es de esta manera. Yo voy a poner diccionario, voy a poner una lista y dentro una tupla de 2 elementos. El primer elemento es llamado clave y el siguiente valor así es llamado. Y juntos son ítems. Esta tupla se le conoce como ítems. ¿Sale? Esta es otra manera de crear un diccionario y así es como los vamos a estar viendo. Y la forma convencional de ver un diccionario es esta forma. Esta es la manera en que vas a ver un diccionario y vamos a explicarte qué conforma un diccionario. Un diccionario está conformado por una clave seguida de 2 puntos y un valor. El valor puede ser casi cualquier cosa, desde números primitivos, valores primitivos, booleanos, enteros, flotantes, que es lo que ya te había dicho, arreglos, otros diccionarios, métodos, clases, funciones, en fin, un montón de cosas y puedes poner cualquiera de los otros tipos que yo ya te he mostrado en clases anteriores. Y aquí puedes poner las claves, comúnmente son numéricas o de tipo string. Vamos a continuar con el ejemplo que tengo preparado para ti y espero poder ser lo más explícito contigo para que me puedas entender y podamos juntos aprender a manejar esta estructura que es una de las más importantes en Python. Para ello, vamos a crear este ejemplo de frutitas. Yo tengo todas estas frutas y vamos a aprender a manipular la información de nuestro diccionario. Así que para ello te voy a presentar el primer movimiento que vamos a aprender a hacer, que es cómo voy a obtener las claves de un diccionario. Estas son las claves, las que están del lado izquierdo de los 2 puntos y lo que está del lado derecho se consideran valores. Entonces, ¿cómo voy a encontrarlo? Voy a poner frutas y como su nombre lo indica, vamos a ponerle así, frutas.case, vamos a dar enter y aquí yo ya tengo todas las claves. Como puedes observar son estas las claves. ¿Qué otra cosa yo necesito saber hacer? Bueno, necesito obtener los valores y para ello ahora vamos a ponerle aquí values y como puedes apreciar me da una lista de valores. Aquí yo ya tengo la lista de valores que en este caso son mis emojis, los que yo tengo aquí. ¿Qué otra operación yo puedo hacer en mis listas y necesitamos saber? Pues necesitamos obtener de igual manera la clave valor de un diccionario y a esto, como ya te lo había explicado un poco arriba, al conjunto de estos 2 elementos se les conoce como ítems y está representado por una tupla. Entonces, si nosotros buscamos aquí en los métodos de los diccionarios items, nos va a dar una tupla con los arreglos. De hecho, de esta manera fue como al inicio yo te mostré que se crean los diccionarios. Creas una lista y con una tupla con su respectiva clave y su respectivo valor. ¿Sale?
¿qué otra cosa podemos hacer en nuestras listas? Bueno, ya vimos las estructuras básicas de cómo puedo ver una clave, cómo puedo ver los valores o cómo puedo ver los ítems. Entonces, ahora toca cómo puedo acceder a información específica de un diccionario. Si yo quiero en mi fruta acceder, por ejemplo, a la pera, entonces yo aquí debo de escribir la palabra pera y vamos a dar enter y él me va a dar el valor de la pera. Entonces yo aquí voy a ver el emoji, porque recordando, bueno, para no estar haciendo eso, vamos a poner aquí frutas. Recordando que cuando ustedes pongan entre corchetes la palabra, esto es lo que le va a dar. Cualquier palabra que ustedes pongan entre corchetes, esto es el valor que nos va a dar. Otra manera de hacerlo también es utilizar la palabra jet y poner la palabra y también me va a dar el emoji. Entonces aquí ya me va a dar el valor. Si ustedes ponen la palabra, les va a dar el valor correspondiente a cada clave que tengan en su diccionario, ¿va? Pero Jet tiene algo muy interesante. Por ejemplo, si yo busco per no existe. Al darle enter arroja none, pero ustedes aquí pueden ponerle el valor que ustedes quieran. Si yo le pongo true, aquí ya me va a arrojar true o el valor que ustedes consideren. Igual aquí yo le puedo poner nada y va a arrojar nada. Continuemos entonces explorando nuestros diccionarios y aprendiendo más de ellos. ¿Sale? Ya accedimos a la información. Ahora toca, también podemos hacer diferentes cosas. Vamos a ver el siguiente ejemplo. ¿Cómo puedo añadir un nuevo elemento a mi diccionario? ¿Cómo lo puedo hacer? Vamos a ver qué elementos hay. Frutas. Tenemos estos elementos en mis frutas. A mí me gusta el melón. Yo no lo veo ahí. ¿Cómo puedo agregar un nuevo elemento? Existen dos formas para agregar elementos a nuestro diccionario y lo vamos a ver de la siguiente manera. Yo voy a agregar la palabra frutas, voy a poner la clave update y entre paréntesis puedo agregarlo así como si fuera un pequeño fragmento de diccionario y darle enter. Yo voy a ver frutas y ahora yo ya tengo aquí un melón. Esa es la manera estricta en que lo hacemos. Comúnmente es impráctico hacerlo de esta manera. Entonces, ¿cómo se hace? No digo que no sea útil, esta forma es útil cuando podemos hacer cosas dinámicas, sin embargo, también existe una manera más elegante, la cual podríamos utilizar melón 2, es la siguiente, ¿no? Y yo ya aquí tengo melón 2. Como tú puedes observar, es más cómodo estar insertando información de esta manera. Simplemente vas a tener que escribir los corchetes, el nombre de la clave que quieres que sea, el nuevo nombre, en este caso era melón 2, y su valor. Al darle igual, aquí va a cambiar el valor. Ok, eso es lo que tendrías que hacer. Ahora, vamos a continuar con lo siguiente. Ya sabemos insertar información en un diccionario. Entonces lo más lógico sería aprender a eliminar un elemento en un diccionario. Vamos a eliminar un elemento en un diccionario, como ya te lo había dicho. Y no es que si hiciéramos lo siguiente. Vamos a poner aquí la palabra pop entre paréntesis. Y aquí yo voy a eliminar melón 2. Cuando yo haga esto, yo debo de explicarle a Pop el valor clave para que él me pueda eliminar. Y si encuentra el objeto, me va a dar el emoji del melón. Entonces, aquí ya tengo mi emoji del melón. Significa que me acaba de eliminar de frutas a melón 2. Como puedes estar observando en pantalla. ¿Qué otra forma tengo para estar eliminando este tipo de situaciones? Bueno,
Otra forma de cómo funciona pop, si tú no lo especificas, podemos obtener algún elemento eliminando el ítem. Si nosotros hacemos este movimiento de esta forma y yo le doy así, ahora obtuve el último elemento como lo hace pop. Me traje como tal a melón. Si lo vuelvo a repetir, ahora me traje a la cereza, pero quiero que observes que me traigo a la tupla entera, tanto el valor clave como el emoji. Esa es otra forma de obtener la información de tuplas, y quizá esto del diccionario te pueda servir, porque a lo mejor tú la eliminas y la quieres volver a recuperar, pues ya podrías ingresar de nuevo la información. La tienes disponible porque aún no la has perdido, ¿no? Este podría servirte dependiendo qué estés haciendo. Esa es una buena manera de estar manejando la información. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos copiar un diccionario. ¿Cómo podríamos copiar un diccionario? Pues simplemente, por ejemplo, fruta, copia, es igual, y en este caso tenemos frutas.copy. Vamos a usar copy. Y entonces aquí era fruta. Bueno, ya le puse así, ya dejémoslo así para... ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos copiar un diccionario. Para ello te voy a poner una estructura para copiar un diccionario. Voy a crear una variable que se llame frutas copias y solamente voy a usar esta palabra reservada que se llame copia. Vamos a copiar un diccionario y cuando yo lo imprima vamos a ver la copia del diccionario. Entonces podríamos estar trabajando con esta copia porque es exactamente igual que esta. Entonces copió toda la estructura de la información. Y de ahí nos sirve para introducir el siguiente comando. Cómo yo puedo eliminar o limpiar un diccionario. Acabábamos de ver que creamos frutas copia, así que vamos a hacerlo aquí. Vamos a usar clear y voy a darle así. Entonces ahora voy a escribir frutas copia y veamos qué tiene. Ya no tiene ningún elemento, me vació frutas. Entonces para eso sirve clear, para eliminar todos los elementos, como su nombre lo dice, dentro de un diccionario. ¿Sale? ¿Qué más podemos hacer? Y esto ya lo habíamos explicado y es un hack. También cómo podemos comprobar algún valor si existe en un diccionario. Tenemos las frutas, tenemos todo esto. Supongamos que yo quiero saber si existe el valor de kiwi en un diccionario. ¿Cómo yo lo puedo saber? Bueno, si yo le pongo aquí frutas y le doy enter, me va a decir que es falso porque está accediendo a todo el diccionario. Pero recuerdan que aquí tiene un método que me da todos los valores, y todos los valores se convierte como si fuera en una lista. Entonces yo ya sé que cuando busco en una lista lo puedo hacer de esta manera. Entonces aquí ya me está buscando todo dentro de una lista. Y entonces ahora sí kiwi sí existe porque es como si me esté mostrando esta lista. Si yo quisiera saber si existe la palabra kiwi, esta palabra kiwi en frutas, vamos a volver a hacerlo de la misma manera. Le voy a dar enter. Aquí me va a decir que sí, porque el arreglo por default toma los valores clave. Sin embargo, ahí me queda un poco en claro porque es un poco ambiguo. Entonces recuerden dejarlo de la forma más legible posible de código. Entonces esta sería, y aquí ustedes ya ven que sí existe la palabra clave en las palabras. O sea, estoy buscando solamente aquí. ¿Listo? Vamos a continuar. De igual manera, uno de los temas, como en todas las estructuras de datos que hemos estado viendo, podemos manejar la famosísima comprensión de diccionarios. ¿Cómo podemos hacerlo eso? Bueno, podemos crear un diccionario dinámico de esta manera, pidiéndole que X vaya cambiando y sea el número. Sin embargo, aquí lo vamos a ir multiplicando por el mismo valor. Entonces, si nosotros hacemos eso, ya ves aquí la clave cambió a 1, 2, 3,
así sucesivamente. Sin embargo, se fue multiplicando por él mismo, o sea, es como el equivalente de haberlo elevado al cuadrado cada uno de estos, y tendríamos esta lista dinámica hecha a través de comprensión de listas. Ya vimos que podemos hacer ciclos, pero vamos a repasarlo un poco más porque estuvimos manejándolos. Pero recuerda que podemos ver los ciclos en los diccionarios y podemos desplazarnos en ellos de una manera eficiente. Para ello, si tú quieres ver simplemente las claves, vamos a hacer lo siguiente. Y si hago esto, yo aquí automáticamente tendré solo las claves. ¿Sale? Quiero que veas lo siguiente. Ahora, si yo quiero ver los valores, values, en este caso es value del valor, ya tengo los emojis o los valores de mi lista. ¿Qué otra cosa puedo yo hacer? Bueno, también yo puedo obtener los ítems. Y como puedes observar, me los da de forma de tupla. Entonces, si la información que me muestra es en forma de tupla, yo aquí puedo usar un desempaquetamiento. Y lo hacemos de la manera más elegante. Hacerla es de acá arriba. Es escribir que yo tengo una clave y aquí tengo un valor. Entonces aquí yo ya puedo ver la clave y el valor, como tú puedes estar observando. Bueno, vamos a hacer un algoritmo. Llegó la hora de hacer un repaso general hasta donde estamos. Vamos a ver un área de aplicación de todo lo que hemos estado viendo actualmente. Entonces, lo siguiente que te propongo, o el algoritmo para que te voy a proponer, para qué nos va a servir. Vamos a abrir Visual Studio Code. Y aquí yo ya tengo un pequeño archivito que se llama simplemente diccionarios porque es en el tema donde vamos. ¿Cuál es el área de aplicación o de lo que yo te voy viendo? Bueno, tú como desarrollador de Python o ya sea de front o de backend te vas a enfrentar a este tipo de problemas. Imagínate que te piden un e-commerce y tú tienes que analizar los comentarios. Entonces, por ejemplo, nos vamos a ir a Amazon y vamos a analizar los comentarios de este libro. Por cierto, te lo recomiendo para aprender, está muy bueno. Pero si no tienes los recursos o no lo puedes conseguir, no te preocupes. En este curso te preparo lo suficiente por si no puedes adquirir este libro. Si puedes así, te lo recomiendo, es muy buen libro. Vamos a ir a buscar los comentarios, a ver si tiene este libro comentarios, para ver qué opina el público de este libro. Y esa va a ser un área de aplicación en el algoritmo que yo voy a estar creando para ti en unos momentos. Entonces, imagínate, tenemos que evaluar cada uno de los comentarios y saber qué palabras se repiten más. ¿Para qué nos va a servir esto? Para poder tener una crítica más constructiva, para saber si está fallando algo o no. Entonces, yo voy a agarrar un comentario simplemente, pero tú aquí, ya siendo un maestro, tendrías que ver la manera de extraer toda esta información, que sería con scrapping, y analizar cada uno en el algoritmo que vamos a crear en un momento. Entonces, tenemos el comentario y es de la siguiente manera. Este es el comentario. La verdad, aquí nos lo está poniendo el comentario. Recordemos que si queremos poner más de una lista, ponemos triple comilla y ya lo podemos poner de manera que lo podamos leer. ¿Sale? Entonces voy a ponerlo así para que tú puedas estarlo leyendo. Dice, aquí lo único malo es la entrega por parte de Amazon México, así dice. Vamos a darle espacio por más que se le dan especificaciones para la entrega. Y un número telefónico, tal, tiene así. Entonces tenemos esa reseña, ese comentario para poder sacar las palabras
más interesantes o relevantes para hacer estadística y analizar si es un buen producto o es un mal producto. En este caso nos podría servir para Machine Learning, para hacer un análisis o alguna estadística. Entonces lo primero que tendríamos que hacer, ¿qué es? ¿O qué se les ocurre? Primero vamos a limpiar el texto, ¿no? Tendríamos que limpiar el texto, o eso es lo que a mí se me ocurriría que podría yo estar haciendo, que sería limpiar el texto y quitar todos los acentos y todos ese tipo de cosas. Yo voy a ir, entonces, por ejemplo, comentarios. El comentario, aquí, como es un string, lo primero que tendríamos que hacer, aquí lo tengo, ¿no? Tenemos aquí nuestro comentario, vamos a ponerlo acá. Comentario es un string, tiene todos los métodos de los strings. Lo primero que vamos a hacer, vamos a homogenizarlo. Vamos a convertirlo a minúsculas. Entonces ahora mi comentario ya está en minúsculas. Tengo ya mi comentario en minúsculas. Ahora, para poder separarlo, de igual forma tiene muchas letras con acentos. Entonces vamos a homogenizar eso y vamos a quitar todos los acentos. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo quitamos todos los acentos? Vamos a continuar con comentario. Recuerda que existe el comando replace que nos sirve para reemplazar ese tipo de cosas. Yo quiero quitar la letra I con acento y dejar solo la letra I. Entonces vamos a ir haciendo todo lo mismo con cada una de las letras. Por ejemplo, aquí tengo la E. Yo voy a quitar la E y reemplazarla por la E. Aquí tengo la letra A y la voy a reemplazar por la letra A. A, E, I. Sigue la O. Vamos a ponerlo acá, comentario. Entonces de esta manera yo ya tendría limpio todo mi texto y ya lo tendríamos homogenizado y sin acentos. Listo, ya tenemos eso. Ahora tenemos que hacer otro filtro y para ello hay criterios y en este caso nos inventamos unas reglas. Yo aquí ya tengo unas escritas porque la verdad me da flojera estar escribiendo todo esto y alargaríamos mucho el video. Estas van a ser nuestras reglas y voy a quitar todas estas palabras que son artículos y este tipo de cosas de aquí. Por ejemplo, ahorita Amazon no me va a servir, ni en este caso, bueno, vamos a dejar México nada más. Pareciera ser que fue, tampoco. Estas reglas ustedes las eligen dependiendo qué calidad de información tengan. Obviamente esto la experiencia se los va a ir dando, pero este es un ejemplo de cómo ustedes podrían aplicar todo lo que hemos estado viendo en este curso de programación. Recuerda que es el más completo y gratuito y yo pienso que es una forma de agradecer a Python. Vamos a continuar. Entonces yo quiero analizar las palabras que más se repiten. Entonces vamos a ponerle así frecuencia, que va a ser igual a un diccionario. Entonces yo ya tengo mi primer diccionario. ¿Qué vamos a hacer? Voy a ponerle un for y voy a recibir el carácter o las palabras. Vamos a poner aquí palabras. Y aquí en donde lo vamos a estar viendo. ¿Qué vamos a tener aquí? Yo quiero mis palabras y para ello vamos a usar otro comando que tiene los comentarios. Vamos a dejarlo más acá. Comentario va a ser igual a comentario y aquí le voy a poner split. Lo que me va a hacer split es me va a crear cada una de estas palabras en un arreglo. Entonces voy a tener cada una de estas palabritas como arreglo y lo vamos a llamar como palabras. Recuerden, yo voy a recorrer todas las palabras
aquí y le voy a dar print. Vamos a poner palabra. Vamos a guardar esto. Voy a ejecutarlo para ver cómo se comporta. Y vean aquí cómo es lo que estamos realizando. Entonces, aquí ya funciona. Ya homogenizó las palabras. No hay acentos. Sin embargo, necesitamos quitar las comas y los puntos. Vamos a quitar las comas y los puntos. Tampoco eso lo necesitamos. Vamos a ponerle aquí comentario. Vamos a ponerlo aquí, comentario, punto replace. Quiero quitar los puntos por nada, punto replace. Quiero quitar las comas, ¿sale? Y vamos a agregar nuestros respectivos comentarios. Convertimos todo a minúsculas. Quitamos todos los acentos. Quitamos todos los acentos. Quitamos signos de puntuación. Y creamos un arreglo de palabras. Vamos a guardar y vamos a ejecutar de nuevo el código. Perfecto, ahora yo ya tengo limpio mi código. Excelente. Vamos a continuar y vamos a empezar a aplicar todo lo que hemos estado viendo en este curso. Así que lo siguiente sería poner un if. Y aquí le debemos de poner que la palabra, aquí no la necesito que esté en las reglas. Yo quiero que ahora esta palabra no exista en las reglas. Vamos a volver a ejecutar el código para que tú empieces a observar qué va a hacer. Vamos a ver. Voy a darle otra vez siguiente. Y no nos sirve es, al, sin, muy y mi. El, as, mi. Vamos a guardar. Voy a quitar es y sin. Es, sin y muy. Y con eso, aunque es, sin y muy. Este simplemente es un ejemplo, solamente lo voy a hacer así para no alargar, pero dependiendo qué tipo de contexto, las reglas de validación tú las tendrías que estar poniendo, ¿no? Aquí yo ya nada más voy a agregar dan, al, la, y lo voy a dejar ahí, aunque no tengan una que otra palabra sentido, pero para que veas cómo le estoy haciendo. Listo, aquí ya más o menos tenemos algo decente de este comentario y vamos a proceder a ver la estadística. ¿Cómo empezaríamos a saber que se puede repetir? Ya filtré las palabras. Aquí yo ya te las mostré, las estuvimos viendo. Voy a minimizar esto. Esto no debiera de estar ahí, así que lo voy a hacer chiquito. Ahí está. Y esto de aquí es el rendimiento, pero esto todavía nosotros no lo estamos manejando, así que lo vamos a quitar de aquí. Vamos a continuar con el código como te estaba explicando. Y lo siguiente sería, ok, yo ya tengo las palabras y ya te mostré ahí la manera en que filtramos. Vamos a empezar a ver la frecuencia y para ello vamos a manejar los diccionarios. Entonces, aquí, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner que la palabra, si existe, o sea, aquí sí existe en frecuencia. Entonces, si existe en frecuencia quiere decir que esa palabra clave está en el diccionario. Ahora, ya les había dicho que lo dejáramos más claro con Cates para que aquí buscara si existe en las claves y nosotros tengamos mayor comprensión de lo que estamos leyendo, ¿no? Entonces, si existe frecuencia, o sea, porque se encuentra el argumento, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a entrar a al diccionario, en este caso a la palabra. ¿Están de acuerdo? Y le vamos a decir que le sume 1. ¿Ok? Aquí le voy a decir que le sume 1. En caso contrario de que no exista la palabra,
Pues vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear la palabra, sin embargo aquí le vamos a decir que vale 1. Y por último, ya que se haya ejecutado nuestro código, vamos a imprimir la frecuencia. Si todo está bien, vamos a ver qué tenemos aquí. Voy a ir cerrando esto no se estorba. Y entonces ahora ya tengo que 2 veces se repite producto, bueno 1, aquí 1, único 1, malo 1, entrega 2, parte 1, México 1, que 2 les y así sucesivamente. Entonces aquí ya empiezas a ver un uso de Python ya más aplicado a un ejemplo de la vida real, el cual, por ejemplo, si tú tuvieras ya aquí esto, podrías hacer un scrapping, sacar cada uno de los comentarios y irlos agregando a esta tabla de frecuencia dependiendo tus filtros que hayas puesto para sacar palabras claves para saber qué le hace falta al producto, si lo vamos a potenciar, si sí es bueno, si sí lo podemos recomendar, cuáles son los puntos de mejora o cualquier otra cosa que tú puedas observar en este análisis, ponerlo para que algo de inteligencia artificial funcione. En fin, aquí ya estamos obteniendo datos y este es uno de los usos que le podemos dar a nuestro código en base a todos los fundamentos que ya hemos estado viendo hasta el momento.